Éxodo. Vamos a ubicarnos en el libro de Éxodo, capítulo 2, versículo 1 al 10. Voy a leer despacio, fuerte y claro para todos ustedes. Mira lo que dice la palabra del Señor. Dice así: un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo. Y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le acontecería. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal y envió una criada suya a que la tomase. Y cuando la abrió, vio al niño, y he aquí que el niño lloraba, y teniendo compasión de él, dijo: de los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón: iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño. Y la hija de Faraón respondió: ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual dijo la hija de Faraón: lleva a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó y le puso por nombre Moisés, diciendo: porque de las aguas lo saqué. Amén. ¿Qué tal si hace conmigo esta oración? Padre Santo, gracias por la palabra que hoy traes a mi vida. Por favor, alumbra mi entendimiento y concédeme entender lo que tu palabra trae hoy a mi corazón. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amados, ahí está el texto que acabamos de leer, Éxodo capítulo 2, versículo 1 al 10. Y a través de este pasaje quiero compartir una enseñanza que he llamado la vida espiritual de los niños. Así se llama el mensaje de hoy. Digan conmigo: la vida espiritual de los niños. Este mensaje será útil para aquellos que somos padres de niños entre 0 y 18 años. Este mensaje será útil para aquellos que aún no tienen hijos, pero desean tenerlos. Y este mensaje será útil para aquellos que ya tienen hijos mayores, pero que al examinar esta palabra seguramente se darán cuenta en qué acertaron y en qué se equivocaron, y cómo podrían, por la misericordia del Señor, corregir ciertos detalles. Amén. O sea que este mensaje será útil para toda la congregación que estamos aquí. Amén. Así se llama el mensaje: la vida espiritual de los niños. Mire que está sola, dígale: no me interrumpa, por favor. Esto es importante, dígale: esto es importante, no me interrumpa, por favor. Una profesora en la escuela le preguntó a sus estudiantes: niños, si en mi mano derecha tengo 5 Biblias y en mi mano izquierda tengo 3 Biblias, entonces, ¿qué tengo?
Un niño levantó la mano y dijo: profesora, usted tiene las manos muy grandes. Uy, terrible, porque dice fuertísimo. 8 Biblias en las manos. Mis amados, la inocencia de los niños. La inocencia de los niños a todos nos parece hermosa. La inocencia de los niños genera en muchos de nosotros ternura. La inocencia de los niños, incluso a la mayoría, nos alegra la vida. Uno ve una inocencia del niño, una ocurrencia de la niña, y eso lo único que hace es alegrarnos, emocionarnos, despertar en nosotros ternura. Pero decía un gran pedagogo que la inocencia de los niños es como un papel en blanco, una hoja en blanco. De modo que todo lo que tú escribas en esa hoja en blanco es lo que los niños después van a reproducir en la vida. Por tal razón, lo que escribamos en la inocencia, en la conciencia, en el espíritu de los niños es fundamental si queremos nosotros que mañana sean grandes hombres y mujeres de Dios. ¿Cuántos dicen amén a esto? Ahora, en el pasaje que acabamos de leer, la Biblia nos está hablando sobre el nacimiento de Moisés. Y dice la palabra que cuando Moisés nació, como los padres vieron que era muy hermoso, lo guardaron 3 meses. Que hubiera sido feo así como lo hubieran botado. No, pero dice el pasaje que como era muy lindo el niño, muy hermoso, como quien les habla, lo guardaron 3 meses. 3 meses lo ocultaron. Ahora, ¿por qué lo ocultaron? Lo ocultaron porque el faraón de Egipto había decretado como ley que todo hijo, en este caso varón, masculino, debía ser asesinado. Solo permitirían que las niñas conservaran la vida. Así que después de 3 meses que ya no podía los padres de Moisés guardar al niño, decidieron lanzarlo por el río a la suerte, esperando que algo bueno le pasara. Así que junta una especie de canasta, de cesta, mete al niño y lo echa a navegar río abajo, por el río Nilo. En ese mismo río, más abajito, sale la hija del faraón a bañarse con sus doncellas. Y justo en el momento, cosas de Dios, pasa la cesta que lleva al niño. Una de las doncellas de la hija del faraón toma la cesta, la abren y se dan cuenta que es un bebé que está a los gritos, está llorando. Ahora la hija del faraón puede tomar al niño y efectivamente lo toma y decide quedarse con él. El faraón no podría de alguna manera aplicar esa misma ley a su hija. Así que la hija del faraón se entera que es un bebé y que viene de los hebreos, es decir, que pertenece a los israelitas. Ahora, cuando la hija del faraón decide quedarse con el niño, la hermana de Moisés, que estuvo pendiente durante todo el trayecto, se le acerca a las doncellas, a la hija del faraón, y le dice: yo puedo traer de las mujeres hebreas a una nodriza, a una cuidadora que te ayude a criar a este bebé. La hija del faraón acepta. Inmediatamente traen a la madre legítima de Moisés. Y la madre legítima de Moisés se encarga de criar al niño adoptivo de la hija del faraón. Ahora, esta madre de Moisés, en el capítulo 6, se nos dice que se llamaba Jocabet.
Y el nombre de Jocabed significa Jehová es glorificado. Eso significa el nombre de Jocabed. Ahora, Jocabed asume la crianza de Moisés. La asume. Pero la crianza de Jocabed no se basa, no se centra solamente en alimentación. Es decir, Jocabed alimenta a Moisés, pero no solamente le da alimento. Jocabed también lo protege, pero no solamente lo protege. La crianza de Jocabed fue más allá de la alimentación, fue más allá de la protección. La crianza de Jocabed, damas y caballeros, también se concentró en la formación, y para este caso puntual, en la formación espiritual. No sabemos si la hija del faraón lo sabía, lo permitió, pero Jocabed se concentró en la formación espiritual de Moisés. Ahora, algunos comentaristas dicen que Jocabed tuvo al niño en su poder, bajo su influencia, entre 2 y 3 años. Otra versión dice que Jocabed se quedó con el niño criándolo durante 5 años. Así que no sabemos con exactitud si fueron 3 o si fueron 5. Pero lo que sí podemos decir es que en ese tiempo que Jocabed formó espiritualmente a Moisés, supo sembrar en él fundamentos tan fuertes, supo sembrar en él un discipulado, una formación tan profunda, que aun cuando Moisés era grande, nunca renunció a su Dios Jehová, habiéndose criado en Egipto. Porque Moisés, después de los 3 o 5 años, pasó a disfrutar de las comodidades y de los placeres del palacio de Egipto con la hija de Faraón. Moisés recibió la cultura egipcia. Ra, el dios supremo de los egipcios, era una influencia para Moisés. Sin embargo, Moisés nunca renunció a sus raíces. Moisés supo que era hebreo y que el Dios verdadero era Jehová. Y aunque recibió la cultura egipcia, Moisés nunca renunció a sus raíces, a su formación hebrea, a su temor de Jehová. ¿Por qué? Porque hubo una mujer llamada Jocabed que se dedicó a sembrar en él formación espiritual. Oiga, y esto es curioso, porque aunque Jocabed estuvo poco tiempo, los primeros añitos con Moisés, eso fue suficiente para sembrar en Moisés el fundamento de la fe en Jehová. Y esto todavía más curioso, porque mire, yo no sé si ustedes sabían que en Colombia, por parte del gobierno nacional, si esto funciona, pues parece que no. Se quedó, perdón, ahí me dicen por el interno que qué. Ok, que el gobierno nacional hace muchos añitos atrás estableció un programa integral de atención para los niños que se llama De Cero a Siempre. Y ese 0 y ese 5 tiene una filosofía, y es que dicen los expertos, los teóricos, los profesionales en familia, que la etapa fundamental de un ser humano está entre los 0 y los 5 años. Que lo que usted siembre en esos primeros años de un ser humano es crucial, fundamental, para que ese ser humano crezca y reproduzca, se incline por eso que se le sembró en su primera infancia. Cuando yo
pensaba en este programa integral de atención a los niños por parte del gobierno nacional, de inmediato pensé en Jocabed. Pensé de inmediato en la madre de Moisés, porque lo asocié. Claro, si Jocabed estuvo 3 años o 5 años, bingo. Esa mujer aprovechó la etapa crucial del ser humano para sembrar el fundamento, para sembrar la palabra, para sembrar el temor de Jehová. De modo que cuando Moisés creció, a pesar de que tenía lujos, riqueza y poder, decidió renunciar a eso y dedicarse a servir al Señor. ¿Cuántos dicen amén a esto? Ahora, me llama la atención esto porque Jocabed, mis amados, dentro de esta formación, ojo, nos enseña que muchos padres, estamos aquí, están aquí, los puedo ver, pero yo también soy padre. Muchos padres nos preocupamos generalmente por la vida escolar de nuestros niños. Mire, a la mayoría de padres que estamos aquí nos preocupa rotundamente la vida académica, la vida escolar de nuestros niños. ¿Hasta qué punto nosotros buscamos que saquen buenas notas? Nosotros corremos con las tareas del niño. Nosotros regañamos a nuestros muchachos si van mal en el colegio, porque tenemos una preocupación por la vida escolar de nuestros niños. Que no se queden atrás, que aprendan, que avancen al siguiente grado, que terminen el año muy bien. Y yo veo cada rato padres y madres corriendo por las tareas del muchachito a última hora, el domingo por la noche, pidiendo cuadernos prestados. ¿Por qué? Porque hay una preocupación que casi que es natural por la vida escolar de nuestros niños. Nos preocupa que avancen, que se gradúen, que estudien, porque la mejor herencia es el estudio, dicen los padres. Y eso está bien, no está mal, eso está bien. Por otro lado, a muchos padres nos preocupa la vida social de nuestros niños. Entonces los metemos a fútbol, a bicicross, a patinaje. Queremos que se relacionen con los niños, que no se queden encerrados en el cuarto, que salgan de ese Nintendo allá a jugar a la calle, Jamie, Tutitarro, lo que sea, que tengan vida social. Una madre ve a un niño encerrado en el cuarto todo el día y le preocupa: mi hijo, salga a jugar. Que ahora el problema con muchos padres es que los niños están clavados allá en la pieza, en el celular, en el Xbox. No quieren salir de la casa. En mis tiempos no era así. En mis tiempos yo llegaba de la escuela, soltaba el bolso y mi mamá decía: bueno, ya llegó, lárguese que no lo quiero ver. Vuelva por la noche cuando esté la comida. Y me echaban, me tiraban afuera. Hoy hay que sacar a muchos niños. Pero bueno, el punto es que muchos padres se preocupan por la vida social de sus niños, que estén integrados, que se integren, perdón, que compartan con otros niños, que entren a diferentes escenarios deportivos, que socialicen. Pero a muchos padres no nos preocupa de la misma manera la vida espiritual de nuestros niños. Yo pregunto, ¿qué hacemos en general los padres por la vida espiritual de nuestros niños? Yo les voy a decir qué hacemos. Y están aquí y los estoy mirando a todos. Si yo le pregunto a un padre: ¿usted qué hace por la vida espiritual de su niño? En términos generales, hay excepciones a la regla y lo felicito, pero en términos generales la mayoría dice: no, pastor, ¿cómo así? Yo lo llevo a la iglesia el fin de semana. Eso es lo que hacen por la vida espiritual de los niños. Yo los llevo a la iglesia los fines de semana. Eso es. Muchos padres ni se preocupan, ni se inquietan por saber si su niño está entendiendo lo que le enseñan bíblicamente, si su niño está comprendiendo la verdad bíblica que le están transmitiendo en el segundo piso.
Pastor, pero está muy niño, eso es importante. Totalmente importante. Si no nos preocupa, si nuestros hijos están entendiendo, aprendiendo, mañana van a ser religiosos. Van a venir a la iglesia y ya. ¿Y por qué? Porque mi papá y mi mamá venían. No porque entiendan la necesidad de un Salvador. No porque entiendan su condición pecaminosa. No porque entiendan la importancia de Cristo en la vida. No. Van a venir porque el papá y la mamá los enseñaron a venir los fines de semana y ya. Pero no entienden nada del evangelio. No comprenden nada de Cristo, nada. Y muchos padres estamos tranquilos con decir: es que los traemos a la iglesia el fin de semana. O sea, esa es la atención que muchos padres le damos a la vida espiritual de nuestros niños. Traerlos al culto el sábado. Traerlos al culto el sábado. Y mis amados, yo les digo una cosa: no es suficiente. No es suficiente. Eso no basta. Hay que enseñarle a los niños, damas y caballeros, las verdades bíblicas. Hay que enseñarle a ellos. ¿Cuántos dicen amén a esto? Hay que enseñarle a ellos la importancia de conocer al Señor. Hay que explicarles a los niños. Hay que explicarles. Mire, si no le explicamos a nuestros niños y nos cercioramos que nuestros niños están comprendiendo el evangelio, lo único que vamos a hacer es simplemente transmitirles un conocimiento que no entienden. Estamos transmitiendo un conocimiento que no entienden. Y eso pasa en muchas esferas de la vida. A uno le enseñan a transmitir cosas, pero no a entenderlas, no a explicarlas. Y cuando le piden una explicación, evangélico típico: no, sos del diablo. Estos días llegó mi niña cantando el mujeriego. Aclaro, lo cantaba no porque le gustara el tema, sino porque el ritmo la movía. Y cuando cantaba el mujeriego, yo: Avi, ¿qué estás cantando? Y ella dijo: una canción que se llama El Mujeriego. Yo le dije: ¿y por qué cantas esa canción? Y me miró y dijo: esa canción es mala. Ojo, en otros años cualquiera podría contestar: sí, eso es del diablo, mija. ¡Ja! Y esa era la explicación para los niños. No, eso es del diablo. Y ya, no hay más. No había una explicación lógica y coherente. Y el mundo le explica a nuestros hijos otras cosas. Y el mundo, si lo arrastra: no, papi, ya me explicaron que el mujeriego es buenísimo. ¡Ja! Oiga, el mundo le explica de esa manera. Entonces yo me senté con mi niña y dije: hijo, el mujeriego está mal. Y yo le voy a decir por qué está mal. Porque un mujeriego es uno que le da un besito a una mujer, y luego le da un besito a otra mujer, y luego le da un besito a otra mujer. ¿Usted qué pensaría si papá le da un besito a mamá, y también le da un besito a otra mujer, y también le da un besito a otra mujer? ¡Ay, no! ¡Eso no! Bueno, eso es un mujeriego. ¿Está bien o está mal? Está muy mal. Mire, cuando entendió de manera lógica esa explicación, no la volvió a cantar. No la volvió a cantar. Ahora vuelvo otra vez atrás. Si yo le digo: no, mija, eso es del diablo, no vuelvo a cantar eso, ella queda con una incógnita enorme en su cabeza. Como: ay, que es del diablo, pero ¿por qué es del diablo? ¿Y quién es el diablo? Explicarle a los niños. Y así tiene que ser con la vida espiritual. Enséñale una verdad bíblica, pero explíquesela. Y explíquesela hasta que usted cerciore que el niño la entendió, que el niño entendió esa verdad. Proverbio 22:6, ¿lo recuerdan? Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Ahora, instruir es más que enseñar. Instruir, claro, tiene que ver con enseñar y todo lo que eso implica. Explicar, buscar que la persona, el oyente, comprenda.
Hay padres que me dicen: pastor, vea, mi hijo se sabe 10 versículos. Excelente, ¿los entiende? ¿Entiende qué significa cada versículo? ¿Entiende la verdad del versículo? No, está muy niño. Ese es nuestro error. Ese es nuestro error. Porque como el niño entiende sumas y restas y comprende por qué se llega a ese resultado, ¿cómo no puede comprender un versículo? ¿Qué significa la verdad de un pasaje bíblico? Si lo entiende, lo que pasa es que a nosotros nos metió que como niños, no, eso es para más adelante. Cuando estén más grandes les enseño y les explico bien la verdad bíblica. Error garrafal. Desde ya hay que enseñarle el versículo, que lo conozca, y explicárselo, que lo entienda. ¿Cuántos dicen amén a esto? Que lo entienda. Mis amados, eso es muy importante, es fundamental todo eso, que comprendan el versículo, la verdad bíblica. Este señor, que se llama Ray Comfort, es director de uno de los programas más famosos de evangelización en el mundo. Se llama En los Pasos del Maestro. Es un entrenamiento para evangelizar muy, muy específico. Él escribió un libro que se llama Cómo conducir tus hijos a Cristo. Y en ese libro enseña que existen conversiones falsas, que muchos hijos que se crían en hogares cristianos en su adolescencia, juventud, aparentan una conversión genuina, pero realmente al tiempo se descubre que es una conversión falsa. Y en ese libro que les menciono, él dijo la siguiente frase: 88% de los niños criados en hogares evangélicos abandonan la iglesia a la edad de 18 años para no volver jamás. Terrible, hermanos. Oiga, tremendo esto. El 88% de niños criados en hogares evangélicos a la edad de 18 años abandonan la iglesia. No está diciendo que abandonan la fe, abandonan la iglesia. Pero si usted es buen cristiano, usted sabe qué implica abandonar la iglesia. Porque abro paréntesis, el cuentico de no, yo no volví a la iglesia, pero yo creo mucho en Dios. Ni sé qué decir. Como una rabia, hermanos. ¿Usted no entiende la Biblia, pues? ¿Cómo es que yo puedo ser cristiano sin ir a una iglesia? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? Eso no es posible. La voluntad del Señor es que todos los cristianos seamos uno, permanezcamos unidos, congregados, en equipo, en familia. Si usted es un cristiano sin iglesia, usted es una rueda suelta. Y las ruedas sueltas son los bocadillos de Satanás. Uy, hermano, ¿qué? Repita ahí para que no lo editen. Las ruedas sueltas son los bocadillos de Satanás. Satanás ama a los cristianos sin iglesia, a los que se alejan de la congregación, porque es que está muy chismosa, porque es que es muy lenguilargo, porque es que allá no hay amor, porque es que allá no ayudan, porque es que allá todos son una parranda de hipócritas. Claro, tiene toda la razón, pero eso no debe alejarlo a usted de Cristo. Si usted se va de la iglesia porque hay hermanos con muchos defectos, usted nunca entró a la iglesia por Cristo. Usted entró fue por la gente. Y si usted entró a la iglesia por la gente, míreme bien, look at me. Si usted se va de la iglesia porque la gente es esto y aquello, usted nunca entendió el evangelio. Nunca lo entendió. Y qué triste por usted, que no entendió el evangelio, que no entendió la importancia de congregarnos. ¿Cuántos dicen amén a esto? Ahora, no dice que abandonan la fe. No, puede ser que siguen creyendo, pero abandonan la iglesia. Y yo conozco una cantidad de hijos mayores que creen que no abandonaron la fe, pero abandonaron la iglesia. Y sus vidas detrás de cámaras
se está volviendo un desastre. Se está volviendo un desastre. Porque la iglesia de alguna forma lo guarda a uno, lo cuida a uno. ¿Y por qué, pastor? Porque uno en la iglesia de alguna manera anda finito. Porque claro, con una parranda de chismosos que sí, claro, uno anda bien, porque también es cierto que hay una cantidad de ojos vigilándolo a uno. Entonces eso lo ayuda a uno cuando uno está firme en la iglesia. Pero esto es triste. Ahora, este tipo dice que muchos niños que en su adolescencia y juventud se van de la iglesia es porque aunque siempre les enseñaron la palabra, a muchos les faltó, padres, maestros, pastores, les faltó ir más allá de enseñar la escritura. Les faltó, hubo muchos faltantes, y entre ellos que muchos niños en la iglesia, aunque reciben el mensaje, no lo comprenden. Y no lo comprenden porque los padres, los maestros, los profesores consideramos que como todavía están muy niños, no se les puede explicar bien esas verdades bíblicas. Yo no sé quién nos metió eso en la cabeza. Yo no sé quién nos metió en la cabeza que verdades bíblicas no se le pueden explicar claramente a un niño para que las comprenda y desde niño comience a entender la necesidad de Cristo. Y ese es el gran error. Y este hombre en la obra que escribe, él enseña cómo educar a los niños en la palabra, de modo que no solo memoricen versículos, sino que los comprendan, y cómo llevarlos a la práctica. Claro, esto no es garantía de que los niños ya se quedaron, pero por lo menos es un método que puede fortalecer más la fe del niño. Y eso, mis amados, es importante. Ahora, ¿qué método usa este hombre? Este hombre usa un método llamado la ley de Dios, que esto no es nuevo, esto es más bíblico que la Biblia. La ley de Dios tiene que ver con ¿qué? ¿Ustedes saben qué es esto? Con los mandamientos. Con los mandamientos. Y este hombre dice, mire, que la manera más efectiva de evangelizar es comenzar por el Antiguo Testamento y terminar por el Nuevo. Que la manera más efectiva de llevar a una persona a reconocer su error, su pecado y su necesidad de Cristo es presentarle la ley, los mandamientos de Dios, para luego identificar el pecado y asimismo reconocer la necesidad de un Salvador. Fantástico. Y él comienza diciendo, mire, usted debe enseñarle a los niños los mandamientos de Dios. Enséñenle a los niños cuál ha sido la voluntad universal de Dios para todo el mundo. Y la voluntad universal de Dios para el mundo entero se expresa en los mandamientos. Pero ¿sabe cuál es el problema? Que muchos padres ni los mandamientos no sabemos. Primer mandamiento: no tendrás dioses ajenos. Segundo mandamiento: hay un temor, hay un miedo. Lo digo, no lo digo, lo digo, no lo digo. Segundo mandamiento: no te harás imagen de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra, ni te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Tercer mandamiento: no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, porque Dios no dará por inocente al que tomar el nombre en vano. Cuarto mandamiento: acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás, el séptimo descansarás. Quinto mandamiento: honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Sexto mandamiento: no matarás. Séptimo: no adulterarás. Octavo: no robarás o hurtarás. Noveno: no levantarás falso testimonio ni mentir. Y décimo: no codiciar ni la mujer del prójimo ni los bienes del prójimo. Ahí están los 10 mandamientos. Oiga,
los 10 mandamientos incluso son un tema tan especial para uno sentarse con un hijo y enseñárselos. En serio que si hay una pedagogía bíblica bien agradable para usted sentarse un día con su niño, con su niña, hablarle de Dios, son los 10 mandamientos. Enséñeselos, asócielos con la vida real. Cada mandamiento muéstreselo al niño en su cumplimiento y también en su incumplimiento, por medio de lo que pasa en el mundo, las noticias. Muéstrele al niño eso y hágale entender: mira, todo esto está pasando y esto es violación a los mandamientos de Dios. Pero no solo pasa con la gente en todo el mundo, sino que también pasa con nosotros. Niña, niño, pasa con nosotros. ¿Tú mientes? No. ¿Sí ve que sí? Enseñarle los mandamientos al niño, ¿para qué? Para que luego a través de los mandamientos se examine y se dé cuenta que es un pecador. Que es un pecador. ¿Están conmigo, sí o no? Que con el mero hecho de violar uno de los mandamientos ya se hace transgresor de toda la ley de Dios. Y que Dios es un juez justo que al final de los tiempos juzgará a todas las naciones. Y la regla con la que va a juzgar a todas las naciones no es la religión a la que iban, no es la iglesia a la que asistían, son los 10 mandamientos. Esa es la regla con la que Dios un día juzgará a todas las naciones, juzgará tu vida. Y si has violado un solo mandamiento, transgresor de toda la ley eres. Por lo tanto, eres culpable y no mereces entrar en el reino de los cielos, sino la condenación. Esto hay que enseñárselo a nuestros hijos también. Enseñarles que ningún ser humano es capaz de cumplir los mandamientos de Dios, por más que se lo proponga. Y aunque usted los cumpla todos hoy, es cuestión de tiempo para que los quebrante alguno de ellos. Enséñele a los hijos acerca de esto y muéstreles que aunque ellos se esfuercen, eso está bien, pero tarde o temprano van a fracasar en alguno de los mandamientos. Y cada vez que fallamos en los mandamientos, estamos perdidos. Estamos perdidos. Solo merecemos la condenación en el infierno. Pero luego enséñale que para eso vino Cristo, para cumplir todos los mandamientos de Dios, para pagar por todos nuestros pecados. Y que si él acepta a Cristo como Salvador, entonces Dios promete que él no se va a perder, sino que tendrá la vida eterna. Eso es pedagogía, incluso para niños. Para niños. Total. Y es interesante porque este hombre que plantea esta enseñanza, el evangelio para niños, da incluso hasta actividades lúdicas para enseñar cada mandamiento, para que cada mandamiento le quede grabado al niño y no se le olvide la consecuencia de incumplir cada uno de los 10 mandamientos. Interesante, interesante. Entonces, este método lo que enseña es examinar los mandamientos, identificar el pecado a la luz de los mandamientos, presentar a Cristo como el Salvador y guiar a una decisión personal. Muy interesante, hermanos. Mis amados, necesitamos de verdad formar espiritualmente a nuestros hijos, para que cuando crezcan no se vayan, sino que por el contrario se queden, y se queden reconociendo la necesidad de Cristo el Salvador. ¿Cuántos dicen amén a esto? Importantísimo. Mire, es lamentable que cuando mis hijos crezcan quieran quedarse en la iglesia porque la alabanza les gusta mucho. Uy, eso es lamentable. Que mañana mi hija me diga: papá, yo me quiero quedar en la iglesia porque es que voy a dirigir el ministerio de danzas. Que Aarón me diga: papá, yo me voy a quedar en la iglesia porque vamos a montar un grupo poderoso de alabanza, no como el que no. Que Aarón me diga eso.
Hombre, muy bueno que va a quedar en la iglesia, pero qué triste que se va a quedar por eso. No. Eso tiene que decirme a mí que la fe de mis hijos no está fundamentada realmente en Cristo. Y mis amados, eso tiene que preocuparnos a nosotros, de verdad. Si logramos sembrar en nuestros niños y adolescentes la verdad bíblica de manera clara, contundente, hay una más alta probabilidad de que cuando crezcan, a pesar de las tentaciones y de las luchas y de las amistades y de las propuestas, decidan quedarse, porque entienden la necesidad que tienen del Salvador, porque entienden su condición pecaminosa y porque ahora comprenden que deben perseverar en Cristo. Si logramos eso, hermanos, ¿cuántos dicen amén a esto? Fundamental, mis amados. Eso es fundamental hacerlo, totalmente. Ahora, yo quiero con mis hijos enseñarles eso, enseñarles minuciosamente la palabra. Yo les enseño versículos y cuando se los memorizan, comienzo a explicarles de qué se trata cada versículo. Yo les enseño los mandamientos y cuando los llevo a la escuela o cuando los recojo, los repaso con ellos. Avi, primer mandamiento, segundo mandamiento, tercer mandamiento, cuarto mandamiento. Avi, Juan 3:16. ¿Y qué significa eso? Cerciorarme que lo comprenda. Fundamental. Porque, mis amados, la formación espiritual de nuestros hijos es responsabilidad del pastor y los líderes. Es responsabilidad de las maestras de la iglesia. Mis amados, sí, los pastores y líderes tenemos cierta responsabilidad con la palabra. Las maestras de la iglesia tienen cierta responsabilidad. Pero la principal responsabilidad de formar espiritualmente a los niños, a los hijos, la tenemos los padres. ¿Cuántos dicen amén a esto? Los padres. La tenemos los padres. Y a mí me inquieta, me preocupa que hay padres que son muy tranquilos con la vida espiritual de sus niños. ¿Qué hacen por ellos? Los llevo al culto el fin de semana, no más. De vez en cuando oramos en la casa, cuando papá no está muy cansado o cuando no se nos olvida. Y la oración, bueno, la oración es: Padre, gracias en el nombre de Jesús, amén. Y nos acostamos. Y mis amados, esto es importante. ¿Cuántos dicen amén a esto? La vida espiritual de nuestros niños es importante. Ese día me preguntó, pastor, una persona: ¿usted obligaría a sus niños a ir a la iglesia? Sí. Sí, los obligaría por las buenas. Por las malas no quisiera llegar a esas instancias, pero sí los obligaría por las buenas. Y puede ser que cuando escuchan esto algunos hacen: ¿cómo así? ¿Y por qué no? ¿Cómo nadie me dice nada a mí ni a usted por obligar a sus hijos a ir a la escuela? Y usted, muchas veces su niño no quiere ni levantarse. Otras veces el niño le dice: no, yo no quiero ir a la escuela. ¿Usted qué hace? Usted lo levanta a regaños o a gritos, algunos hasta con palmadas. Hágale pues, mijito, a ver. Su responsabilidad es ir a la escuela. Me va, hágame el favor. Y los vecinos, vean, no dicen nada. ¿Sabe qué le dicen? Así tiene que ser. Ahora, ¿y creen ustedes que la vida escolar académica es más importante que la vida espiritual? En ninguna manera. Yo sí voy a obligar a mi niño a que vengan a la iglesia, por lo menos mientras yo los esté criando y estén en mi casa, los voy a obligar. Ahora, los voy a obligar a las buenas. Pastor, ¿y cómo a las buenas? Revéleme el secreto. Bueno, a las buenas es que hay que cultivar una relación especial con los hijos. Hay que compartir con ellos. Hay que tener espacios para jugar con ellos, charlar con ellos, integrarnos con ellos. Porque si usted es un papá
que no tiene tiempo para jugar con su hijo, para salir con su hijo, para relacionarse con su hijo, y solo llega a la casa, bueno, arréglese pues que nos vamos para el culto. Ay, papá, ese muchacho no le va a caminar. Ese muchacho difícilmente le va a andar en los caminos del Señor. Es más, de pura pica, por irse en contra suya, que no tiene tiempo para él, no le va. Es más, por puro placer, por irse en contra suya, que no tiene tiempo para él, para charlar con él, relacionarse con él, decide no creer en su Dios. Ah, él cree en Jehová. Bueno, yo voy a creer en Ranta pues. Y en el fondo es que no es ni por una convicción, por un encuentro personal con ese Dios. No, por pura pica. Porque usted no tiene tiempo para su muchacho. Pero si usted cultiva eso, relación con sus muchachos, tiempo, charla, los mira a los ojos, comparte de todos los temas, se ríe con ellos, saca espacios para contarles cuentos, para montárselos a los hombros, para jugar, para tirarse al suelo con ellos. Es más fácil que en esa jugarreta, en esa comelona de golosinas, en ese salir por ahí a darnos una caminata junticos y hablar, uno le diga la importancia de la iglesia, uno le hable la importancia de la fe, uno le siembre la importancia de la Biblia, y ellos ahí songo sorongo, les va entrando. ¿Me siguen, sí o no? Aquí es donde uno dice, no, es que, no, mija, es que si la embarramos fue demasiado, pues le digo. No, es que nos equivocamos con los muchachos. Y uno va a ver, y sí, se equivocaron. Equivocaron demasiados. Claro, la embarramos. Mis amados, la vida espiritual de nuestros hijos es fundamental, es importante. Y voy a terminar con esta frase. Una frase especial que nos enseña la importancia de cuidar espiritualmente a nuestros niños. Decía una maestra: los niños son ángeles que perdieron sus alas cuando les comenzó a crecer las piernas. Repito, los niños son ángeles que perdieron sus alas cuando les comenzó a crecer sus piernas. Esta frase nos enseña que muchos niños, cuando van creciendo, van dejando de ser lo que deberían ser. Van perdiendo el rumbo, van perdiendo el camino. En lugar de tener alas y volar, alcanzar su propósito, el sentido por el cual fueron creados, terminan desviándose del camino, apartándose, yéndose por donde no es. Y la responsabilidad o la causa de eso muchas veces somos nosotros mismos como padres, que nos preocupó muchas cosas de nuestros niños, pero no la más importante, su vida espiritual. No deje la vida espiritual de su hijo únicamente para el culto de los sábados. No la deje. El culto de los sábados es bueno, pero no es suficiente. No dejemos la vida espiritual de nuestros niños para un servicio de fin de semana. Tenemos que estar ahí todos los días con nuestros niños, orando con ellos, enseñándoles a orar, compartiendo la palabra, explicándoles cada verdad bíblica, confrontándolos con realidades, mostrándoles la necesidad de Cristo. Mis amados, eso es fundamental. Quise traer esta enseñanza porque está acorde con lo que realizábamos esta noche. Se graduaron de un discipulado. Oramos al Señor que todo lo que aprendieron en el discipulado ellos lo vayan comprendiendo y mañana entiendan mejor la necesidad de estar con Cristo. ¿Cuántos dicen amén a esto? Póngase de pie y oramos al Señor por nuestros niños.